amigos televidentes, gracias a ustedes que se han ido integrando en el transcurso del programa, recordándoles que en nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, usted le da la campanita, se suscribe y le llegan las notificaciones. Recuerde que está en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas. Un economista de lujo, un economista brillante, un economista que nosotros sacamos de su zona de confort, dando clases en la universidad o asesorando, para que venga al programa y aporte al país los conocimientos que él tiene sobre el movimiento económico de República Dominicana y el mundo. Por eso hoy nosotros le damos la bienvenida al economista Antonio Siriaco. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Abigail Soto, Abigail Peña, también a Dansen, sí, que veo que es un joven que ya está muy ducho en estas labores de comunicación. Lo estamos trayendo para que aprenda de Abigail Peña, un maestro de la comunicación. Y también de ti. Tú sabes que tú pusiste una expresión muy en boga, ¿no? Que se ha quedado... Y ahora es que más vigencia tiene. Cada vez que pasan estos casos es que más vigencia tiene la expresión. Sí. Muy bien. Abigail es autor también. Bueno, Antonio, hemos visto al gobernador del Banco Central últimamente que está muy prolífero, dando declaraciones casi todos los días, Valdés Alviso, que antes no era usual. No sé si es que la situación del movimiento económico mundial lo exige. Vemos la situación que está pasando en Estados Unidos con Silicon Valley y los bancos que han tenido problemas. Y nosotros quisiéramos que tú nos analices las consecuencias que pueda tener para la República Dominicana, para América o el mundo, esto que está aconteciendo con Silicon Valley. Mira, en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, que es el 16º banco en términos de activos, 212 mil millones de dólares como activo, pero con la característica de que es un banco que le presta a los emprendedores tecnológicos, es decir, que están alrededor del estado de California. Y es un banco que tiene un tamaño relativamente mediano, pero no deja de ser importante por sus características, por el tipo de clientes que tiene, por el tipo incluso de depositantes que tiene. Y esa situación, quizás por un elemento que se viene arrastrando desde hace varios años, donde se le flexibilizaron lo que es la supervisión a este tipo de bancos por sus características, y además que no le permitieron hacer una serie de pruebas, producto precisamente del relajamiento de la supervisión. Ahora, con la postura de los bancos centrales que están incrementando su tasa de interés, eso le ha generado un problema en el balance, o le generó un problema en el balance a esos bancos. Pero además, tú sabes que la economía norteamericana ha venido con un crecimiento menor, y donde el sector tecnológico también ha tenido problemas en los Estados Unidos, a pesar de que en el pasado fue un sector pujante, pero las últimas noticias que uno está viendo es la cantidad de despidos que están haciendo, por ejemplo, que hizo Amazon, o en el caso, por ejemplo, de Facebook, que ha tenido dificultad en proyectos nuevos como el metaverso. Todo eso ha generado dificultad en el sector tecnológico. Además ha anunciado dos paquetes de miles y miles de empleados. Entonces, ¿quiénes le prestaban a esa tecnológica? Precisamente ese banco. Y ese banco, cuando observa que producto de las tasas de interés se genera un problema de liquidez, y que esas empresas, que son empresas que demandan muchos recursos, de repente vieron ese financiamiento tradicional que básicamente recibían, y de repente están buscando más financiamiento, y cuando van al banco, esa cantidad de retiro que le provocan en un momento determinado, le pidieron al banco depositante 48 mil millones de dólares. Wow. Y el banco no lo tenía, apenas tenía 18 mil millones. Inmediatamente ya eso envió una voz de alarma, y cuando los depositantes se dan cuenta que su banco tiene dificultad, van así como en masa con él. Y no tenían los recursos. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Inmediatamente el presidente Biden llamó a una rueda de prensa, vieron el tamaño del problema y que eso podía tener un efecto sistémico en todo el resto del sector financiero, y dijo, espérense, vamos nosotros, en el caso del Silicon Valley Bank, vamos a cubrir
todos los depositantes, aquellos que tienen depósitos, no importa que sobrepasen los $250,000, porque hay una especie de rescate a aquellos que tenían menos de $250,000. Entonces, de repente, ven el tamaño del problema y le cubren, rescatan a todos los depositantes, pero no así a los accionistas. Eso calmó un poco la situación, pero también había otro banco, el banco Signature Bank, que se dedicaba a prestarle básicamente a las plataformas de criptomonedas. Y ese otro sector que durante mucho tiempo vino creciendo, un sector donde muchos jóvenes que apuestan mucho al riesgo, ¿verdad? Muchos jóvenes que de repente quieren hacerse ricos y gente no joven también. Sin embargo, eso es un sector de criptomonedas que no hay ningún respaldo. El que te vende a ti una criptomoneda te está vendiendo algo que no tiene ningún respaldo. Si eso quebró, quebró. Pero también ese banco tenía un tamaño similar al banco del Silicon Valley Bank. Y cuando ya hay dos bancos de un tamaño mediano, donde uno es el 16º y otro es el 18º, entonces ahí hay un problema de un posible riesgo sistémico. Y como la economía norteamericana ha venido en los últimos meses con una situación de ralentización, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos ha venido incrementando su tasa de interés, y eso le ha generado un problema de liquidez. Hay menos liquidez en la economía norteamericana, hay menos capacidad para invertir, hay menos capacidad para consumir. Y entonces, esa situación generó un cuadro de una especie de riesgo sistémico. Pero tú sabes que... Y el aumento de interés no generaba la adquisición, la captación de más dinero en vez de perder dinero. No, fíjate, en el caso, la reacción de la gente cuando tú incrementas la tasa de interés, sencillamente es que si tú vas al banco a buscar prestado para hacer un emprendimiento, entonces eso es lo que te lo limita. Tú dices, yo no voy a invertir a una tasa de interés más alta, entonces reduce la inversión. Y el consumo... Bueno, porque la tasa de interés se aumentó fue a los usuarios del servicio, no a la captación de dinero. No, porque fíjate lo siguiente, está la tasa de interés pasiva, la pasiva y está la activa. Tasa de interés activa. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú aumentas la tasa de interés, el componente fuerte de una economía es el consumo. Exacto. Y entonces, ¿qué ocurre? Es cierto que eso es atractivo para el que va a depositar, pero ese no es la gran mayoría. La gran mayoría es aquel que utiliza el dinero para consumir y también para invertir. Y esos son dos componentes importantes del crecimiento de la economía. Fíjate que en el caso de la República Dominicana, igualito, aumenta la tasa de referencia del Banco Central en Estados Unidos, y aquí también tenemos que hacerlo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque eso te va a generar, si no lo hacemos, te genera un diferencial de tasa de interés, donde tú dices, pero ven acá, tú como ahorrante, yo ahora puedo comprar un título con más rendimiento en Estados Unidos que el que me da el Banco Central. Entonces eso provoca una salida de capital. Y para evitar eso, entonces los bancos centrales dicen, espérate, yo no quiero que salgan capitales hacia Estados Unidos. Entonces te ralentiza realmente toda la salida de capital. Ahora, el elemento clave en esto es el consumo y la inversión. La economía dominicana, y pasa igual que en Estados Unidos, el Banco Central ha venido incrementando su tasa de política monetaria, que es lo mismo que incremente la tasa de interés. ¿Y qué ocurre? Bueno, que el crédito disminuye, porque antes cuando tú ibas a tomar prestado te lo prestaban a un 8.5, a un 9, ahora te lo prestan a un 15. Y hay préstamos de consumo que están hasta un 19. Así es. Entonces eso te limita realmente lo que es el dinero que tú vas a utilizar o que vas a tomar prestado para el consumo. Y eso ha afectado, por ejemplo, el sector de la construcción en la República Dominicana, que es un sector que trabaja mucho con financiamiento. Entonces, cuando tú, como gran inversionista, vas a tomar un dinero prestado para hacer un proyecto de inversión, y antes te lo prestaban a un 10 y ahora te lo prestan a un 19,
eso te encarece totalmente el costo de la vivienda. Entonces, en Estados Unidos, que sus mercados están conectados con el resto del mundo y básicamente con Europa, esa situación podía o pudo haber provocado, si no hubiese actuado a tiempo el gobierno, todo un elemento sistémico, es decir, efectos que también se iban a dar en otras regiones. Fíjate que inmediatamente ocurre eso. En Europa, el Credit Suisse, que es un banco suizo, entra en problemas, que es un banco importante. Y entonces lo que hizo el Banco Central de Europa fue, ok, tú tienes problemas, te voy a dar un crédito de 55 mil millones de dólares, un rescate, un préstamo que le dio, y esos préstamos se dan en el sentido de que si tú tienes problemas, tú me das un título que tú tienes y yo te doy el dinero, tú me das el título como una forma de tú respaldar el dinero que yo te voy a prestar. Pero aún así, dándole ese rescate, el banco seguía con problemas, y lo que hicieron fue que buscaron un banco sano como el UCB, que es otro banco suizo, para que comprara ese banco del Credit Suisse. Y dicen los dueños del UCB, dicen, miren, yo voy a comprar ese banco, pero lo voy a comprar sin la deuda mala. Entonces, por eso lo compraron a precio de vaca flaca. Un banco que tenía un valor, básicamente, por encima de los 55 mil millones, lo compran alrededor de 3 mil millones de dólares. ¿De 3 mil? Entonces, para que tú veas el problema que tenía ese banco en su balance. Pero, fíjate, te estoy haciendo el recuento para que tú veas cómo se pasa de Estados Unidos a Europa. Y como los bancos centrales trabajan coordinados, entonces hubo una reunión entre la Reserva Federal de los Estados Unidos y también la Banca Central de Europa, y establecieron una declaración conjunta y dijeron, vamos a rescatar a todos los bancos que puedan tener problemas para evitar una crisis sistémica. Ahora, tú te preguntas, ¿eso no va a afectar a nosotros? Directamente no afecta al sector financiero en la República Dominicana de manera directa, como pasó en el año 2008, 2009, que hubo una crisis claramente financiera a nivel internacional en Estados Unidos, y no afectó mucho la banca dominicana. ¿Por qué? La banca dominicana, en su balance, en sus inversiones, lo que tienen son certificados del Banco Central, que se lo paga altísimo. Tiene bonos de Hacienda, que también son de altísimo rendimiento, y utiliza también los fondos de pensiones, que son fondos locales. Es decir, no compra títulos emitidos por el gobierno norteamericano o por el gobierno, un gobierno europeo. Entonces, esa situación lo que hace es que en cierta manera limita un poco. Pero más adelante te voy a explicar de manera colateral cómo esa crisis, en caso de que se dé en Estados Unidos, afecta a la... Pues vamos a aprovecharlo a pedir su anuencia y a ustedes, amigos televidentes, para una pausa.